de lo que es la palabra de Dios revelada en tu corazón. Busqué algunas estadísticas para ver cómo están las diferentes religiones en el mundo. Pues en el mundo el 33% de la población dice creer en Jesús, católica y evangélica. O sea que es un número bastante alto. El 18% es musulmán. El 17% dice no ser nada religioso, según ellos, ¿no? El 17% es hindú. El 6.2% es budista. El 3% es judío. Y el 4.5% dice ser ateo. Ateo con mucha fe, con mucha creencia de que no cree, pero tiene fe en su convicción de que no cree. ¿Entendieron? Bien, qué bueno. Déjame decirle, ¿por qué no nos damos cuenta que la religión predominante en el mundo es la religión cristiana? Nosotros que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador y que creemos en Jesús, Dios Trino, tenemos el 33% de la población mundial. Ahora bien, Cristo vino a romper con todas las tradiciones judías en el momento y hubo un choque tan grande que ese mismo choque lo llevó a la cruz del Calvario. El ser humano por naturaleza nos gustan los rituales, nos gustan las tradiciones y podemos estar aquí y venir domingo tras domingo, pero podemos hacerlo por religión, por una tradición o podemos hacerlo por una convicción. Hemos visto como hijos de pastores, de ministros, están por tradición en la iglesia, están sencillamente por una costumbre de ir domingo tras domingo para no tener choque con mis padres, pero realmente no hay una verdadera relación con Jesucristo. Vamos a ver lo que es realmente tener una relación con Cristo. Déjame decirle que comencé a buscar lo que es la religión y por qué el hombre tiene la necesidad de lo que es tener una religión, o decirse que no es ateo, pero con mucha fe dicen que no es ateo, que no cree, pero afirman que creen, que no creen. La religión es el intento vano de acercarnos a Dios. Nos escudamos en las religiones para muchas cosas. Inclusive hemos estado envueltos en pecados, pero tenemos una costumbre de domingo tras domingo, léase a la iglesia que usted esté asistiendo, de asistir a una iglesia. ¿Y qué nos pasa? Que realmente creemos que con esto ocultamos ciertos conflictos internos que nosotros tenemos. Como ya fui a la iglesia, salimos de aquí, el culto 10:30, 12:30 y ya cumplí. O sea, ya en mi parte humana, ya yo cumplí. Ya estoy tranquila, ya me siento como en paz. Pero pasa la semana y esta Biblia, la palabra de Dios, permanece intacta. Escuché un día a un pastor que decía que una vez una persona le llamó y le dijo: pastor, yo necesito que usted haga una oración, pero una oración de poder. Y él decía: entonces las otras oraciones no tienen poder o no tienen efecto. No, es una oración que llegue ya al Señor. Y una oración corrompa con todo. Pero mire, usted me la va a escribir, que cada vez que yo me sienta así, yo voy a hacer esa oración. ¿Saben qué es eso? Eso es un ritual. Eso es una tradición. Y el pastor decía en ese momento: entonces, la oración tuya, la oración mía tiene más efecto que la oración tuya. Y tú, cada vez que tú tengas un problema, una situación, tú vas a leer esa oración que yo te hago, porque tú entiendes que es la oración, porque tú entiendes que yo tengo más unción, porque yo entiendo muchas de las otras cosas. Pero es una oración con un ritual. Y el viernes estuvimos hablando de la grandeza del Padre Nuestro y del significado del Padre Nuestro para nosotros los cristianos. Estuvimos compartiendo con un grupo de mujeres. Y a la verdad, Señor, que desde que nosotros decimos y levantamos la mano al cielo, Padre Nuestro, estamos diciendo que el Padre Nuestro es nuestro Padre, es el tuyo, es el de esa bebé y es el mío, es el Padre Nuestro, no hay ningún Padre diferente. Del que esté en la calle, que haya conocido del Señor y de nosotros mismos, lo que somos declarados hijos del Señor. Desde que usted le dice: Padre, yo me rindo mi corazón a ti, entra en mi corazón. Usted sabe lo que usted está haciendo. Usted está declarando la soberanía de Cristo. Usted está declarando la soberanía
porque ellos han perdido el control de la situación. Y la mujer que tiene el control del día. A mí me viene una pareja que yo no puedo manejar con mi esposo mío, ¿verdad? Porque él siempre quiere tener el control. Entonces no pasa lo mismo. El Espíritu Santo, nada más que él no es así, él me da el día. La que quiere coger ya soy yo, que estoy cansada de manejar. Entonces, eso es tú darle el control al Espíritu Santo de Dios y dejar que sea el que reine y olvidarnos de las costumbres y olvidarnos de las tradiciones. Hay una famosa historia por ahí que ustedes la han leído, que es de toda una familia, generación por generación, que ellos hacían un bistec cuadrado. El bistec era cuadrado. La tatarabuela es más que la abuela. La tatarabuela, ¿verdad? Sí. ¿Y después qué sigue? Exacto. ¿Y después qué sigue? ¿Y después? La mamá, ¿cierto? Cuando llega la mamá, el famoso bistec, la mamá dice, le pregunta a la tatarabuela que está viva, pero ya yo estoy cansada de este bistec cuadrado. Nunca me ha gustado el bistec cuadrado. A mí me gusta mi bistec redondito, con diferentes formas, porque yo soy chef, me gusta ponerle la cosita, la cosita. Pero yo encuentro que estoy preguntando generación por generación por qué el bistec es cuadrado. Y le dice la tatarabuela, mira, no es que esa receta tenga algo especial, ni que esa carne tenga algo especial. Es que mi generación no se aprende a ir a cuadrados. Entonces eso se volvió una costumbre y se volvió una tradición en esa familia. ¿Van notando lo que es eso? Vamos haciendo las cosas por costumbres sin buscar el porqué. Viene el pastor, se sienta contigo y te dice algo. Y tú de pleno no lo discutes, sino que lo haces tal cual. O no le preguntas, ¿por qué usted entiende que yo debo hacer eso? Vamos a la palabra, ¿por qué usted entiende eso? Pero tú sabes en qué momento tú haces eso, cuando tú tienes un conocimiento de la palabra. Si no tienes un conocimiento de la palabra, te vas a dejar guiar ya por costumbre y por tradición de todo lo que llegue aquí, porque es una costumbre. Imagínense que sumamos todo aquí. Y hay ciertos países que se quitan los zapatos, que entremos todo aquí de caso. Y que usted dice, bueno, ellos lo hacen así, yo no quiero buscar problemas, porque aquí está, habemos como 60 personas, o 50, y los 50 dejan los zapatos para ellos. No quiero causar conflicto. Pero usted tiene que ver de dónde se viene cada cosa y la raíz de cada cosa y la cultura de cada situación. Y ahora les voy a presentar un versículo que el apóstol Pablo muy enérgicamente enfatiza. Y como el apóstol Pablo, de cada palabra que un hombre decía, él no perdía el tiempo y de ahí predicaba. ¿Sabes por qué? Porque él, cuando llegaba a los lugares, ya él conocía la cultura de esa región, ya él conocía la cultura de ese pueblo, y ya él estaba enterado quién era el gobernante, ya él estaba enterado qué falla tenía ese pueblo. O sea, él escudriñaba. Un hombre sabio porque él buscaba y leía. Es como cuando usted va a buscar un trabajo y hago esa comparación. Yo cuando he ido a entrevista de trabajo, yo entro en internet y busco todo de esa compañía. Cuánto empleado tiene, cuál es la fortaleza, todo, absolutamente todo. Porque tú tienes que tener el conocimiento. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos da el conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios nos da la autoridad, nos da el poder y nos da una relación con el Señor. Vamos a Hechos 17, del 22 al 23, por favor. Hechos 17, del 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Subrayen eso, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo anuncio. Muchos de ustedes saben que Atenas era muy espléndido en sus edificaciones, o sea, donde estaba Pablo en ese momento. Atenas tenía muchos dioses. Era
y usted no pueda venir, y yo te he oído por ahí, mire, si tú no vas a ese servicio, te va a perder esa bendición. Yo lo he escuchado. Pero Dios sí conoce el corazón, porque tú no viniste, porque tú no estuviste. ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, y se va haciendo como una costumbre al respecto. Aquí había dos tipos en Atenas, dos tipos de los sabios de esa época, ¿verdad? Los epicúreos, que creían que buscar la felicidad o el placer era la meta principal de la vida, y los estoicos, que concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza. Ellos eran muy disciplinados, y ellos habían oído hablar de Pablo, y yo quería saber qué era lo que Pablo tanto hablaba, y qué era lo que Pablo le comunicaba al pueblo, y por qué Pablo tenía esos seguidores. Y no era un Dios que ellos conocían, y ellos querían saber qué era lo que Pablo estaba predicando. Entonces, ¿qué hizo Pablo en ese momento? Pablo se sentó con ellos y le explicó el evangelio de salvación, que era Jesús. Ese es el Dios no conocido al cual yo le estoy hablando. Pablo aprovechó una oportunidad especial para hablarle de Jesús y para sacarlos de su error. Estamos tú y yo haciendo lo mismo. Cuando tenemos una oportunidad de predicar de Cristo y predicar el amor de Cristo, ¿estamos haciendo lo mismo? ¿O nos envolvemos? Quizás Pablo pudo decir, no, aquí hay mucha contienda, aquí tienen todito una piedra en la mano. Me van a tirar piedra y me van a dar por todos los lados. Ya Pablo venía anteriormente de una situación con Pablo y Silas, de una situación bien fuerte, que luego fue golpeado, o sea, fue maltratado, pero Dios siempre le puso una bendición a su lado, que fue Lucas, del cual ministraba el miércoles. Que Lucas era médico, un médico con una sensibilidad pero tan grande, que no se le despegó a Pablo, porque Pablo tenía vino de la carne, no se sabe cuál era, pero se decía que siempre necesitaba un médico a su lado, que le estuviera cuidando. Dios siempre te pone hombres y mujeres a tu alrededor que te cuiden físicamente, que te cuiden espiritualmente. Procura tú buscar quiénes son, y lo decíamos el viernes, asóciate. Mantente alrededor de personas que tengan espiritualmente la misma convicción tuya. Si nos vamos a la palabra religioso, ¿qué significa? Proviene de la raíz del sidaimón. Tiene que ver con adoración a demonios y tiene que ver con la superstición. Y muchos de nosotros estamos aquí, pero saben que muchos de nosotros somos supersticiosos. Yo no sé, yo oí una historia por ahí. Y hasta yo una vez tenía $1 en la cartera, porque eso traía dinero. Sí, o sea, esos son supersticiones. Hay otra superstición. ¿Cuál es la otra superstición? Vamos a echar agua bendita para bendecir este lugar. Y si no hay agua, ¿cómo la vamos a bendecir? Hay muchos cristianos que compran unas aguitas también benditas, que son del mar muerto, que traen tierra de Israel. Y hay muchos pastores que compran unos mantos que ya están bendecidos. Mis hermanos, eso es superstición. La presencia del Señor va donde quiera que un hombre y una mujer de Dios está. Nosotros no necesitamos ser cristianos, ni amuletos, ni necesitamos nada que aparentemente nos pueda traer la presencia de Dios. Ni necesitamos este lugar con 4 paredes para estar, porque la misma oración y lo mismo que podemos compartir aquí, podemos compartirlo en el parqueo. Igual Dios va a manifestar su presencia, Dios va a manifestar su gloria. Pero muchas veces nos convertimos, y me puedo incluir en muchas de las situaciones que pudieran llamarse religiosidad o que pudieran llamarse superstición. Este es un tema, mis hermanos, que entre los cristianos no nos gusta que sea tocado. No nos gusta. Porque decimos, yo soy religiosa. No, yo no soy religiosa. ¿Cómo? No, yo no. Religiosa
Entonces, sin embargo, oigan bien, los supersticiosos del siglo XXI, estamos hablando de aquella época, pero los del siglo XXI, muchas veces no quieren tener amistad con aquellos que procuran vivir en santidad todo el tiempo. Y muchas veces tú no quieres andar con personas cristianas que te dicen, no, yo ese lugar no entro. No, en ese bar yo no entro ese bar. O sea, mi comunión con Dios y mi relación y la pureza que yo tengo de mi espíritu, siempre ahí puedo perder. Porque yo antes me gustaba mucho las mujeres, porque yo antes bebía mucho. Y yo en ese tipo de lugares yo no entro. ¿Y tú sabes lo que te dice el amigo? Ah, hombre, que tú eres religioso. Esos somos los del siglo XXI. Se están fijando que si tú estás buscando vivir en santidad y procurar la santidad y apartarte de aquello que te hacía caer en pecado, entonces te dicen que tú eres un religioso. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre las dos cosas? Entonces realmente, ¿la religión es buena o no es buena? Anoten eso por ahí, vamos a seguirlo. Vamos a seguir hablando de eso. Vamos ahora a Santiago 1:27. Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál es la religión pura? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Y vivimos señalando y vivimos diciendo, no, esa es la religión. Yo soy salvo porque yo estoy en tal religión. Eso no salva la religión. ¿Sabe cuál es la verdadera religión? La pura y sin mancha delante de Dios. Que el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces la religión sí es buena. Si tú tienes una relación con el Señor, igual como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Tienes fe, tienes la convicción, pero si no tienes las obras, ¿dónde estás tú parado espiritualmente? Conozco personas con mucha fe en el Señor que están dedicados a ayudar a los huérfanos, están dedicados a ayudar a los ancianos, están dedicados a ayudar a las viudas. Y conozco uno que dice tener mucha fe o ser muy espirituales y sin embargo no doblan su rodilla a limpiarle los pies a un desvalido. O no pueden entrar en este lugar porque están mal vestidos. Entonces nosotros no estamos llamados a eso, señores y amigos y hermanos. ¿A qué estamos llamados? Dice la palabra. A una religión pura y sin mancha. Y en esa época las viudas y en esa época los huérfanos es muy diferente ahora. Pero prácticamente es lo mismo, porque no tienen el sustento. Aquella época era más difícil, porque en aquella época se tenía que hacer un familiar a cargo de los huérfanos y a cargo de las viudas. Pero nosotros como Iglesia de Cristo teníamos una responsabilidad con los huérfanos de apoyarlos y con las viudas de sustentarlos, de guiarlos en el proceso, porque es un proceso duro y porque es un proceso difícil. ¿Y saben aquí qué estaba diciendo Pablo en este momento? Amor compasivo. Tengan compasión. Esa es la verdadera religión. No sepulcros blanqueados, que por fuera son muy blancos, pero por dentro lo que es una pudredumbre. Eso era lo que Pablo se refería. El amor compasivo de Jesucristo. Esa es la verdadera religión, ese es el verdadero cristianismo al cual nosotros estamos llamados. Y estos no tenían la convicción porque no tenían comunión con Dios y no conocían al Señor. Entonces, ¿qué era lo que estaban viviendo en esa época? Una esclavitud religiosa. Oraban en las sinagogas, en las esquinas, vociferaban y hablaban. Sin embargo, no todo el mundo podía entrar al templo, ni no todo el mundo podía entrar a una sinagoga. Eran especiales para
para una élite especial. Y lo sabemos. El leproso no podría entrar. La mujer con el flujo de sangre tampoco podía entrar. No se podía entrar. Y estamos viviendo lo mismo en este tiempo. Cuidémonos, mis hermanos, estamos viviendo lo mismo. Procura en qué lugar tú llegas y qué voces tú oyes y con quién te estás rodeando. Oí de una pastora que lo compartimos también hace un mes más o menos, que ella dice que ella no sube a la calle ni a una persona que le falta un brazo ni que le falta una pierna por estética. A eso ha llegado la iglesia de Cristo. Entonces, ese es el cristianismo que estamos viviendo hoy en día. ¿Por religiosidad, por convicción o por beneficio económico? Examinemos dónde estamos nosotros para ahora mismo y qué doctrina estamos nosotros enseñando. Por eso el pastor es muy cuidadoso de quien invita aquí al público. Y por eso ustedes han visto que somos nosotros, porque nosotros sabemos cuidarnos los unos a los otros. Y esto es algo muy delicado, tú predicar la palabra de Dios, porque pueden entrar doctrinas extrañas y falsas que confundan entonces al pueblo de Dios. Y aquí, cuando hablé del joven que lo invitaron a dar paz, le puedo decir que él dijo lo siguiente: para vencer los apetitos de la carne, primero necesité entender lo que es la cruz. Ese fue el primer punto que necesité entender. Y el pastor explicó muy bien hace 2 semanas el significado de la cruz. El Espíritu Santo es el único que puede llenar nuestro corazón de la seguridad de las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Puede venir el pastor, puedo venir yo, puede venir otra persona de la iglesia con madurez y decirte algo que tú tienes que hacer. Pero si Cristo no trata contigo y tú no tienes una relación personal con Cristo y no tienes una verdadera convicción, lo vas a hacer obligado. Lo vas a hacer para no causar problemas. Lo vas a hacer porque ya ni modo, no me queda de otro. Pero realmente nosotros tenemos que hacer las cosas para el Señor y por el Señor, por una convicción de que el Espíritu Santo está en nosotros, que nosotros somos salvos y que tenemos que dar la mano a los demás. Léase en este caso viudas, huérfanos, enfermos, necesitados. Y la palabra también es muy explícita: a los débiles en la fe. Estamos nosotros ayudando a los débiles en la fe, los que están débiles. Hermanos, si usted ve y usted siente que el hermano que está débil en la fe, apóyelo, llámelo, déle mucho amor, porque se necesita más que cualquier otro. Y para eso estamos nosotros llamados los cristianos. Entonces, vamos a ir ahora a Daniel 1:8. Este versículo, la verdad, que me gusta mucho, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Se lo dijo a un hombre, a Daniel, le puso una espada: mira, no te contamines, no hagas esto, no hagas lo otro, no. Daniel tenía una verdadera relación con su Dios. Y Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino con el que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Recuerden que Daniel decidió no comer de esa comida debido a que la carne de cerdo en ese tiempo, otra comida prohibida, si nos vamos al libro de Levítico 11, pueden buscarlo después, anótenlo, no estaba preparado de acuerdo con la ley y probablemente había sido sacrificada a ídolos. A pesar de que Daniel estaba en una cultura que no honraba a Dios, él seguía obedeciendo las leyes de Dios. Daniel puso en su corazón no contaminarse. Algún hombre le dijo a Daniel que hiciera eso, como le dije ahorita, no. Él lo hizo porque estaba convencido de que eso
tú tienes una relación con el Señor. O que eres cristiano por costumbre, o que eres cristiano por tradición, o que eres cristiano por imposición, porque a veces somos por imposición. Gracias a Dios que mis hijas no están aquí sirviendo al Señor por imposición, sino porque tienen ese amor en el Señor, no porque obligados tienen que estar aquí. Y muchos de sus hijos que están sirviendo al Señor les pasa lo mismo, que tienen una convicción y tienen una relación plena con Dios. Pues ahora dice, ¿qué nos dice Daniel después de esto? Y a dónde me llevó a mí el Señor después de leer el libro de Daniel y de hablar de la cruz? Que en Lucas 9:23 Jesús le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Sabes qué? Muchos se perdieron, muchos no siguieron con Jesús. Decía que hubo un grupo que le seguía, pero hubo un grupo que se atacó y se atacaba, porque no entendían el mensaje de la cruz. No entendían que el mensaje de la cruz no es tú coger la cruz, ponerte aquí y continuar la marcha. Con todo lo que aquí hay que hacer, vamos a hacerlo porque lo vamos a hacer. No. El mensaje de la cruz es realmente someter ese yo y someter la debilidad de la carne. Cada día tome su cruz y sígame. ¿Qué tú entiendes por cada día tome su cruz? Tus debilidades, tu situación, tu carácter. Puede ser tu imagen. Puede ser que tú estás orando por una cosa, pero Dios te está dando otra. ¿Tú sabías eso? Y tú no entiendes lo que Dios está haciendo, esa es tu cruz. Y tú le dices: Señor, pero no entiendo. Y lloras y sufres. Está bien, Señor. No entiendo la situación, pero me humillo delante de ti y te voy a confiar todo mi ser en lo que tú me estás haciendo. Si hay algo en tu vida en este momento que tú no entiendes lo que Dios está haciendo en ti, órasle al Señor. Porque hay muchas cosas que han sucedido en mi vida que a mí me han dolido, que me he sentido maltratada, que me he sentido que no entiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Y le he dicho al Señor: ¿pero qué es esto, Señor? Sin embargo, le he dicho: me postro delante de ti, Señor, llorando en la oración. Me humillo delante de ti para que tú traigas paz. No para que tú me expliques, porque yo no tengo que explicar al Señor. Explícame, ¿qué fue lo que pasó? No. Al contrario. Yo quiero que tú pongas mi corazón sometido a tu palabra. Y luego de un tiempo, el Señor en amor te dice: esto. Esto pasó por esto. No me da el final de la película. Hay muchas cosas que todavía yo no entiendo, pero tengo fe. ¿Sabes por qué tengo fe? Porque la misma palabra de Dios dice que un padre no le da piedra a sus hijos cuando sus hijos le piden pan. Y si yo estoy haciendo una oración conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios me está dando lo que a mí me conviene en este tiempo. Quizá no me lo da porque no me conviene o porque no voy a entender el significado. Entonces, para nosotros, si nosotros estamos en esta situación y yo digo: Dios mío, no tengo una relación contigo, estoy viniendo aquí por costumbre, estoy viniendo aquí por tradición, estoy bien pesado, no puedo leer la Biblia, me da pereza hacer muchas cosas, siento que he perdido el rumbo y yo necesito volver a encontrar el rumbo, porque yo sé que yo soy sano, yo lo sé, pero he perdido mi relación contigo y yo quiero restaurar mi relación contigo. ¿Sabe lo que Dios te dice? En Efesios 4:17. Vamos a leer. Efesios 4:17. Efesios 4:17. Y yo le voy a leer los comentarios después que leamos esto de John MacArthur, lo que él explica respecto a la nueva vida en Cristo. Efesios 4:17-24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con validez toda clase de impureza. Mas vosotros
no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Yo quiero que ustedes señalen el 20 y el 21. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad diaria. Cuando habla en el versículo 17, estos pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles, quiere decir que es una conducta diaria. Que no andéis, o sea, que no hagas esto repetitivo como los gentiles. ¿Y a qué se le llamaba gentil? A los paganos impíos en ese tiempo. ¿Y cuál es la clave de este versículo? De esta porción de la palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es el punto clave. La mente del hombre de Dios. Fíjense lo que John MacArthur nos explica aquí. La gente debería poder ver una diferencia entre los cristianos y los que no lo son, por la forma de vivir de los primeros, o sea, de los cristianos. Ahora vivimos como hijos de luz cuando somos cristianos. Pablo dice a los efesios que deben de dejar la vida pasada de pecado. Ahora son seguidores de Cristo. Sin embargo, la vida cristiana es un proceso. Aunque tenemos una nueva naturaleza, no adquirimos automáticamente todos los pensamientos y todas las actitudes buenas cuando nos convertimos en personas que tenemos fe en Cristo. Pero si nos mantenemos atentos a Dios, siempre estaremos cambiando. Y ahí hay una pregunta. Nota un proceso de cambio para mejorar pensamientos, actitudes y acciones en comparación con años anteriores. A pesar de que el cambio puede ser lento, ocurrirá de todas maneras si confía en que Dios lo hará. O sea que muchas veces nos desesperamos con nosotros mismos. Muchas veces tenemos un compromiso. Voy a leer la palabra, voy a orar, pero no podemos, pero viene la situación, pero vienen los conflictos. Y aquí el autor nos dice, no se desesperen, todo toma su tiempo. El crecer en la fe es algo que es un proceso. Entonces nos desesperamos y como le fallamos al Señor en el compromiso que hemos hecho, nos alejamos entonces de la palabra y nos vamos por ahí. Y pasan 1, 2, 3 meses, tú miras para la iglesia y tú dices, ay, yo no voy a volver porque yo le fallé. Si no tiene una verdadera relación, dice, yo le fallé a mí, yo le fallé al pastor. Pero si tiene una verdadera relación con Cristo, dice, yo le fallé al Señor y yo tengo vergüenza de volver otra vez. Sin embargo, tú sabes qué hace Dios. Dios siempre tiene los brazos extendidos para cuando tú caes, Él te levanta. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que tener la misma actitud. Del que caiga, no de lo más aplastarlo, sino darle la mano para que se levante. Ese es el verdadero hombre de Dios con un corazón dispuesto a que la palabra de Dios haga un efecto en él. Cuando una persona se convierte a la fe cristiana, Dios le da una capacidad espiritual y moral nueva, con una mente separada de Cristo, que antes tú no podías adquirir una mente renovada en Cristo. La salvación, bien que incluye la salvación. Y a veces yo decimos, no, es que yo no soy salvo. Yo conozco al Señor, yo tengo algo, ya yo tengo todo bajo control, como nosotros los hermanos. Me encanta tener todo bajo control. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Que la salvación incluye la mente. La mente es el centro de los pensamientos, del entendimiento y la capacidad de creer, así como los motivos y las acciones. Aquí yo tengo otra prueba de cómo Pablo transforma las maneras de pensar. ¿Y por qué hay personas que hacen un retroceso en la vida espiritual? Porque no saben someter los deseos de la carne y porque no saben llevar todo pensamiento cautivo a la que usted está. Porque todo comienza en tu mente. Y la mente es el foco donde
donde está unido el corazón, los sentimientos, todo. Y por ahí que el enemigo comienza a penetrar, tú comienzas a oír y comienza eso a anidarse en tu corazón. Pero eso es ya otro tema. Miren, aquí lo tengo. Pero bien, pero lo quise tener aquí para después que hablemos de esto. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre de Dios tiene una verdadera convicción en Cristo? ¿Qué le hablaba a Pablo allí? Pablo le estaba hablando de quién era Jesús, de lo que era el Calvario más adelante. ¿Y qué pasó con esos cristianos que comenzaron a tener una verdadera relación y comenzaron a creer en el Dios que Pablo creía, que era Jesucristo? Dice Hebreos 11:1, que nosotros hemos leído tantas veces, y yo creo que es de los primeros versículos, yo pequeñita leía, ¿qué es la fe? Porque mi papá era un hombre de mucha fe, un hombre incansable, un hombre fortalecido en el Señor, el cual siempre me llevaba a la iglesia donde nosotros íbamos, porque él iba a ser sacerdote, mi papá. Y él tenía Biblias, y él y yo estudiábamos la Biblia. Él y yo estudiábamos la Biblia. Y él se fue con un conocimiento pleno de que él tuvo un encuentro personal con Jesús. Él tuvo ese encuentro con Dios y nos crió a nosotros, cada uno de nosotros, no por una religión, sino por una convicción de quién era Jesús. Y esa es la convicción que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos. Y conociendo y estudiando la palabra, ahora de adulta, y le di como un entendimiento diferente a la palabra, de lo que dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para finalizar, hay tres palabras claves en la fe. Tres palabras claves. Y él me lo decía en su forma, no con una forma tan explícita, pero sí me senté y me senté y sabía, esto es la fe. La fe es la certeza, la fe es la esperanza y la fe es tener la convicción. Esa es la verdadera fe. Y la convicción es lo que le da estabilidad a la fe. Si tú no tienes convicción de que Cristo mora en ti y de que tú tienes una verdadera relación con Cristo, ahí se pierde todo. Esa es la verdadera fe. Vuelvo y lo repito. La convicción es la estabilidad en nuestra vida de fe. Y el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Todo lo recibimos por fe. ¿Y qué tenemos que tener en nosotros? Primero, sabemos que es un verdadero arrepentimiento, porque el mismo Jesús nos dijo: arrepentidos y convertidos, arrepentidos y bautizados. Y luego viene ese conocimiento pleno de la salvación y viene cómo fortalecer la fe. Yo quiero que oremos en esta mañana y ustedes se pongan de pie. Y ustedes se